Ya podemos hablar de generadores después de haber visto los iterables y los iterators. Los generadores sirven para poder realizar un trabajo de código asíncrono un poco más controlado y mucho más fácil, porque escribir un generador es mucho más fácil que escribir un iterable o un iterator. Primero las funciones lucen así, lo tenemos que ponerle un asterisco y dentro podemos ponerle J. Las cosas que podríamos mencionar de generadores es que, a diferencia de una función normal, por ejemplo, es lo que ves a la parte de la izquierda, que tiene un inicio y un final y nada más de eso. El retorno es el valor de la función. A diferencia de un generador, que lo que me devuelve no es el valor en sí, sino me devuelve un objeto generador. Y este de acá, a su vez, me permite controlar la ejecución de la función. Bien, pero antes de continuar con la explicación, primero veamos algo de código. Por ejemplo, esta es la función que te salía al principio. Por ejemplo, lo único que debe hacer es generar un ID creciente. Podemos notar que, por ejemplo, aquí este while, si esto estuviera dentro de una función normal, esta función sería infinita. Cuando yo ejecute, por ejemplo, idmaker, ese while true nunca acabaría y nunca saldríamos de la función. Pero como este es un generador, este no es el caso. Por ejemplo, para obtener yo el generador, pongo el gen, en este caso le voy a poner nombre gen y voy a ejecutar la función. Esto de acá ya es un generador. Un generador puede comportarse a la vez como iterable y a la vez como iterator. Por ejemplo, si antes yo al string tendría que acceder a su propiedad y poder obtener el iterator, aquí ya la tengo desde el principio. Por ejemplo, si pongo gen next, y aquí voy a poder generar el valor siguiente. Por ejemplo, si yo voy a generar aquí los 5 primeros valores, 1, 2, 3, 4 y 5, voy a borrar la coma. Si veo esto en la consola, tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí tengo las dos propiedades del iterator, que es el value y el done. Este a su vez también puede ser tratado como iterable, pero no puedo tomar esta función como iterable porque esta función es infinita. Entonces para eso podría ser lo siguiente. Voy a crear otra función acá que se llame helloGenerator. Y lo único que va a hacer mi helloGenerator va a ser arrojar dos palabras. Por ejemplo, la primera va a ser hello y la segunda va a ser generator. En este momento me está dando el error porque aquí faltaría el asterisco para que esto sea una función generadora y me permita poner la palabra reservada acá adentro y no me dé el error. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo trato como dentro del spirit operator? Por ejemplo, tres puntos allí, hello generator. Por cierto, no le puedo dar la función, tengo que darle el generador. Y para obtener el generador tengo que ejecutar la función. La función me devuelve un generador. Entonces ahí y eso me debe imprimir hello generators. Ese a su vez puedo utilizarlo dentro de un for. Y este for, por ejemplo, hay iterator y aquí le pongo hello generator. Lo mismo, un generator a la vez es un iterable. Y entonces aquí puedo imprimir iterator. Y ahora tengo una palabra hello y el otro generator. Entonces podríamos decir que cada llamada a la función next, que por dentro a la vez la sentencia es for, suponemos que ejecuta next hasta acabar la secuencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, la secuencia que teníamos anteriormente, el next de acá, cada vez que llamamos a next, el next es un resultado de Jill. Jill a la cuenta arroja el valor hacia afuera. Pero hay más cosas que tenemos que enterarnos acerca de Jill. Para eso volvamos a las diapositivas. Hace un momento hemos creado un generador y hemos creado una función generadora, ese a su vez nos retorna un generador, pero le hemos utilizado ese generador para poder generar la secuencia. Por ejemplo, hemos llamado a next y esto lo que hace es inicializar manualmente el generador, o lo hemos hecho con el spirit operator o con el loop. Y eso a su vez también inicia por dentro del generador y consume la secuencia. Jill es muy curioso porque Jill a su vez arroja el valor, pero también guarda un estado. Y este sale, y hasta el momento, hasta que no se vuelva a llamar al siguiente next, está en pausa. Ahora vamos a ver más ejemplos para tener en claro cómo funciona esto. Como decíamos, los generadores no son más que iterables convertidos en generadores, pero estos generadores tienen un poco más de características. Un iterable lo podríamos ejecutar así, también como un for o también con un spirit operator, pero para poder obtener su iterator teníamos que acceder a esa propiedad y ejecutar la función manualmente. En un generador ya tenemos la posibilidad de utilizarlo como un iterable y a la vez de poder utilizarlo como un iterator. Y es una manera más fácil.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, el generador, y este a su vez emplea el protocolo del iterable, y a su vez emplea el protocolo del iterator. Además, podemos ver que, por ejemplo, en casos de la async await, que el async convierte esa función en una promesa, voy a poder hacer el await, casi el mismo funcionamiento, el funcionamiento tiene una función generadora. Cuando yo pongo el asterisco, automáticamente puedo utilizar el yield dentro de esta función. De hecho, hay una historia entre las generator function y las promesas que lo vamos a ver dentro de un momento. Ahora sí vamos a hacer más código. Ahora veamos por qué se dice que podemos utilizar los generadores para un código asíncrono mejor controlado. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. Esta función, este es un function generator, y lo único que voy a hacer es poner tres mensajes. Mensaje 1, el mensaje 2 y el mensaje 3. Ahora, se supone que para yo poder ejecutar esta rutina de acá, tendría que primero obtener el generador para poder controlar esa rutina. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner generator y voy a ejecutar el generador. Hasta ahí ya tengo un generador. Entonces se supone para inicializar el generador, por ejemplo, si ahorita yo veo en consola, aquí no hay nada. Pero para inicializar el generador puedo decir generator generator.next. Hasta ahí me debe imprimir los tres mensajes. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí pongo un log mensaje 4? Por ejemplo. Esto se agrega después. Hasta ahí el funcionamiento se ve muy normal. Pero si por A o B necesitaríamos que mensaje 4 aparezca antes de 3, por ejemplo, queríamos alterar la secuencia 1, 2, 4, 3, ¿qué tendríamos que hacer? Muy fácil, aquí dentro de los generadores nosotros podemos parar la ejecución. Por ejemplo, le puedo decir aquí yield, y en este caso tendría que dar el valor que tendría que arrojar hacia el exterior. En este caso no quiero devolver ningún valor, y entonces le voy a poner null. Entonces, si por ejemplo yo aquí, next, esto se va a ejecutar hasta que encuentre el primer yield. Y ahora, si yo quiero continuarlo desde el primer yield, por ejemplo, ahí tengo 1, 2, 4, pero ahí todavía la rutina no ha acabado. El generador todavía no ha acabado de generar todos sus datos, toda su secuencia. Entonces, podría decir generator.next. Y ahora sí tengo toda la secuencia completada. Y ahora, si quisiera acomodar la secuencia de una manera correcta, tendría que poner el next. Y ahí si el mensaje, pues, la secuencia se va a arreglar. Entonces lo que estoy haciendo, estoy imprimiendo los dos mensajes, los dos primeros, estoy parando la ejecución. Esto lo que hace es mandarle al hilo principal para que pueda seguir haciendo las cosas que estaba haciendo y poder esperar hasta que hasta que el próximo next se vuelva a ejecutar y allí poder recién imprimir el otro dato. Y esto lo controla a través del generator. Esto a su vez, por ejemplo, podría utilizarlo dentro de un for, como ya hemos visto. Lo siguiente que deberíamos ver de los generadores es que estos pueden delegar su ejecución a otros generadores. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros tenemos otro generador aquí? Función gen2. Este de aquí, para hacerlo un poco más didáctico, podríamos decir que este va a arrojar números de -2 y -1. Y este generador de acá lo que va a hacer es imprimir los números positivos. Va a ser yield 2, 1 y 0. Entonces, este a su vez se puede delegar, por ejemplo, decirle al yield que ejecute este generador de acá, para que la secuencia siga correcta. Entonces, para eso tengo que poner un asterisco dentro del yield. A diferencia de otros yield, este va a tener un asterisco para poder ejecutar el generador aquí y saber que esto tiene que delegarse. Entonces, si ahora cambio esto de acá por log y imprimo el resultado, el valor del resultado del next, así, tendría la secuencia ahí. Que por cierto tendría que imprimir toda la secuencia allí. Sería 2, 1, 2, 1. En este caso la secuencia está invertida, entonces ahí estaría la forma correcta. 2, 1, 0, 1, 2. Esto a su vez lo podría utilizar dentro del Spirit Operator también. Por ejemplo, log generator. Y allí. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí ya me ha dado un define, o sea, no se ha vuelto a ejecutar desde un principio. Es que esto se consume, o sea, los datos que vuelvo a pedir, a menos de que si es que ya los pedí alguna vez atrás, si es que la secuencia no ha producido nuevos datos, yo ya no voy a tener esos mismos datos, voy a obtener los que siguen. Entonces por eso puedo hacer veo esta secuencia de acá,
pero las próximas impresiones de los de acá, ya no vuelvan a tener datos, sino dice value undefined y dice que la secuencia ya ha terminado. Bien, hasta ahí ya hemos visto que podemos poner secuencias, generadores dentro de generadores. Pero ahora, algo como decíamos, Jill puede guardar el estado. ¿Qué quiere decir eso? Para eso veamos otro ejemplo. Si quisiéramos hacer lo siguiente, queremos poner por ejemplo aquí const red Jill 2 y supongamos que quiero sumar un número anterior con el número siguiente. Por ejemplo, en este caso quiero sumar 1 más res. Esto ahora de repente no tiene sentido, pero ahora con la explicación puede que sí. Por ejemplo, aquí me está dando un error y me está diciendo que esto es de tipo any, es porque estoy en TypeScript. Para tipar un generador dentro de TypeScript, ya tenemos una interfaz que es Generator. Generator recibe tres parámetros. El primer parámetro de Generator, si vamos aquí a Generator, dice es el t, el cual es el valor que se está manejando acá afuera, el valor que se devuelve en value, o sea, cada vez que llamo next me devuelve un value y un don, el que va en value. Entonces aquí, por ejemplo, yo estoy tratando con números, entonces es de tipo numérico. El segundo valor es el retorno, o sea, si es que yo quiero hacer un retorno en el último, que por cierto, esto la mayoría de veces es un define, porque esto de aquí no va a ser leído por los bucles for of, pero si es que quisiéramos tener en el último valor del don, cuando don es true, algún valor, lo podríamos tipar aquí. Por ejemplo, aquí si quisiéramos que esto fuera un string, yo le pondría aquí string. El siguiente valor es lo que va a recibir la función next. La función next aparte también puede recibir parámetros. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le digo voy a recibir un número a través de next? Entonces, quiere decir automáticamente ya no me salió el error acá. Porque este res va a ser un número. Antes de proceder a la explicación de esto, veamos lo que pasa aquí. Por ejemplo, por cierto, esto de acá lo podría poner también como un void y decirle que esto no retorna nada. Y podría ser lo siguiente. Por ejemplo, para ejecutar la secuencia, se supone que el primer Jill me va a arrojar el 2. Por ejemplo, le digo generator next. Ahora si esto imprimo, voy a imprimir todo el objeto. Así. Por ejemplo, allí tengo value 2, don, falso. Pero, ¿qué pasaría si yo en el segundo console log generator, le digo generator next y le digo 3? El resultado aquí tiene que ser 3 más 1. ¿Por qué? Porque este es lo bonito de Jill. Jill lo que hace es arroja el valor, pero a su vez espera por un valor siguiente. Entonces el valor retornado por next aquí es el Jill de acá. Es el que arroja el Jill. Pero el valor que yo le paso al next siguiente es el valor que se pasa al Jill de acá. Entonces el resultado de res ahora es 3. Y para el siguiente Jill va a ser sumado 1 más 3. Veamos esto. Y como ves, el resultado es 4. 3 más 1, 4. Y ahora si yo le hago un siguiente, en el siguiente valor no le estoy pasando ni un número. Y al final da igual porque igual no espera ningún número. Y esto es 0. Bien, para intentarlo un poco mejor, lo que he hecho es intentar hacerlo esto un poco más gráfico. Partimos de lo siguiente. Ese Jill de ahí, que vemos en esa línea, está arrojando un 2. Y eso, cuando yo ejecuté la función next, obtuve como valor ese 2 arrojado por Jill. Entonces, pero siguientemente ejecuté de nuevo next, pero esta vez le pasé un parámetro. El parámetro era 3. Ese parámetro a su vez pasó a ser el valor de Jill. Jill ahora vale 3. Entonces ese Jill, que en realidad es el 3, lo he pasado al siguiente Jill y lo he sumado más 1. Entonces, por consecuencia, obtengo que el nuevo valor de next sea un 4. Es que es como si dijéramos que el Jill tiene dos tareas. La primera es de dar el dato. Cuando en la función se encuentre un Jill, eso voy a arrojar el resultado en el Jill, pero a su vez va a esperar el siguiente dato de la siguiente llamada de next.